Bueno, y el resultado del juicio de Gustavo Gatica ha generado un quiebre al interior del oficialismo. Parlamentarios del Frente Amplio y también del Partido Comunista criticaron este apoyo a la ley Naín Retamal y el Partido Socialista respondió suspendiendo su participación en esta alianza. Bueno, Javier Ponce nos amplía la información. ¿Qué tal, Javi? Hola, ¿cómo estás? Buenas tardes. Claro, esta es una pugna, una disputa que viene desde que se estaba tramitando la ley Naín Retamal, ¿no? Que tiene que ver con que había algunos artículos de esta ley que definitivamente fueron rechazados o en que algunos puntos en que algunos parlamentarios se abstuvieron. Estamos hablando de parlamentarios del Frente Amplio y del Partido Comunista mayoritariamente, que no estaban de acuerdo con algunos puntos de esta ley que tienen que ver, por ejemplo, con la legítima defensa privilegiada para las policías, con finalmente dónde va la carga de la prueba en torno a un enfrentamiento como el que protagonizaron el señor Crespo y Gustavo Gatica, ¿no? En ese momento el contexto era complejo, lo sabemos, en medio del estallido social, pero por cierto que el resultado de salud que tuvo Gustavo Gatica fue muy lamentable y a propósito de eso muchos esperaban que el ex carabinero Crespo tuviese algún tipo de sanción penal, pero eso por el momento no ha ocurrido y el fallo, al menos lo que conocimos ayer como veredicto del tribunal, indica que allí hay algunas consideraciones que tienen que ver con la ley Naín Retamal y que podrían haber beneficiado este resultado para el ex carabinero. No todos están tan de acuerdo con esto y de hecho lo decía el presidente de la República anoche en una entrevista, hay que esperar a leer el fallo completamente para entender de qué manera se enfocó o no la ley Naín Retamal en este caso. Hay quienes indican que tiene que ver con la legítima defensa privilegiada, lo que pasó ayer con el ex carabinero Crespo, o otros indican que tiene que ver con otro artículo, pero hay cierto consenso en que esta ley podría haberle ayudado con lo que pasó ayer en materia judicial. Y es por eso que ayer mismo muchos parlamentarios del Partido Comunista y del Frente Amplio empezaron a decir: nosotros advertimos que esta era una mala ley, nosotros advertimos que estos artículos eran negativos, que iban a generar este tipo de problemas y ahora estamos viendo los resultados. Entonces empezaron principalmente a atacar a quienes desde el Partido Socialista, el PPD, el Partido Liberal y el propio gobierno del presidente Gabriel Boric habían apoyado esta normativa. Entonces, hoy vino la respuesta de parte del Partido Socialista diciendo, bueno, nos están atacando por apoyar esta ley, nosotros solo lo que buscábamos era mejorar la normativa en torno a la seguridad y no están aportando en nada con estas acusaciones. Hay ahí una disputa interna bien grande y por lo mismo es que el anuncio del Partido Socialista esta mañana fue: nosotros vamos a suspender todas nuestras relaciones con el gobierno y con la alianza de gobierno a propósito de lo que acá ocurre y no vamos a ir al comité político ampliado, no vamos a ir al cónclave que está fijado para fines de enero, salvo que haya un retracto por parte del Partido Comunista y del Frente Amplio. Así es que están muy tensas las relaciones. El presidente del PPD, el senador Quintana, también salió al paso de este acto del PS y también dice que están prácticamente quebradas las relaciones, que aquí no hay confianzas, que no hay unidad, que esta no es la forma de prepararse para hacer oposición desde marzo. Así es que todo eso ha caldeado bastante los ánimos en las últimas horas en el oficialismo actual y cómo se configura una oposición de aquí a marzo con este quiebre, ¿no? Eso es lo complejo y es lo que se debe abordar ahora. Pero revisemos primero qué fue lo que dijeron desde el PS y el PPD a raíz de este anuncio que se hace de no participar más en diálogos en el oficialismo, principalmente enfocados en el comité político ampliado y el cónclave de fines de enero. Resulta absolutamente incomprensible que las críticas de parlamentarios que forman parte de la alianza de gobierno, como el Partido Comunista y el Frente Amplio, apunten contra el propio gobierno y contra el presidente Boric. El Partido Comunista ha actuado deslealmente. El Partido Socialista de Chile ha actuado coherentemente con las propuestas legislativas del gobierno y seguirá haciéndolo con lealtad como ha sido hasta ahora. Sin embargo, hemos adoptado la decisión de suspender temporalmente nuestra participación en la reunión del Comité Político Ampliado y del cónclave del oficialismo del 23 de enero. Bueno, ahí están las declaraciones de Paulina Bodanovich, ¿no? Declaraciones que estaban esperando también para ir entendiendo un poco esta decisión que ellos habían tomado. Ahora, ¿qué ha dicho
los otros parlamentarios, por parte del Frente Amplio, el Partido Comunista, ante esta decisión que ha tomado el Partido Socialista? Sí, es un poco rara el ambiente, la verdad, porque todos dicen, bueno, no, aquí hay que avanzar en la unidad, pero de todas maneras se hacen acusaciones cruzadas, finalmente un poco de quién es más leal que el otro al presidente, quién es más leal que el otro al gobierno, quién es más leal que el otro al oficialismo en general. Desde el PS dicen que el Frente Amplio y el PC no han sido leales, desde el otro lado dicen, bueno, ustedes tampoco, porque salen a hacer esta declaración pública que lo debiésemos haber conversado a puertas cerradas. Entonces les molesta, por cierto, en el PC y el Frente Amplio que este punto de prensa con todos los diputados socialistas, con algunos senadores también haya sido tan mediático, toda esta puesta en escena, este punto mediático, dicen ellos, esto es un punto político y mediático más que cualquier otra cosa. De hecho, la diputada Orsini más temprano dijo, esto es una pataleta del PS. Así es que no están muy cordiales las relaciones, eso influye en varias cosas, no solo en las actividades a las que el PS y el PPD se van a restar, que son el cónclave y los comités políticos, sino que también, por ejemplo, las negociaciones para la próxima presidencia de la Cámara y del Senado. Ahí hay un acuerdo administrativo que siempre se viene negociando con harto tiempo, quiénes se van a quedar con las presidencias de las comisiones, quiénes se van a quedar con la presidencia de la Cámara. O sea, son hartas cosas que dependen de que aquí haya una buena relación en el oficialismo y, por cierto, lo que mencionábamos anteriormente, Sabrina, que tiene que ver con cómo enfrentar el 11 de marzo, el día en que asuma José Antonio Kast y el actual oficialismo pase a ser oposición. Vamos a tener dos oposiciones finalmente. ¿Qué es lo que va a ocurrir después de este impasse que han tenido muy públicamente desde el oficialismo? Revisemos qué dicen los parlamentarios. El Frente Amplio ha sido sumamente leal al mandato del presidente Boric y no va a ser el Frente Amplio el que no haga caso a la unidad y a la gestión en torno a los propósitos comunes hasta el 11 de marzo. Yo le haría un llamado al PS a ser bastante responsables con sus declaraciones. Uno podrá entender la queja, pero en realidad no se justifica abandonar el gobierno antes del 11 de marzo por este tipo de dimes y diretes o por este tipo de diferencias que incluso pasan hasta en las mejores familias. Uno tiene que mantener la unidad y tiene que mantener el cariño con el proyecto común y ese es nuestro propósito como Frente Amplio. La verdad es que cuesta entender cuál es el efecto de esta congelación y parece ser más un punto político, mediático, que realmente una decisión de dejar de representar al gobierno. La expresión sapos, o que acá habría ocurrido un sapeo por exponer las votaciones, me parece que está completamente fuera de lugar. Esa votación es pública. Acá se han dicho cosas muy horribles, lamentablemente, de parte de distintos sectores y creo que eso no es el tono, no es la forma y yo haría un llamado a salir de esa lógica y a que nos pongamos en el fondo en una posición de construir de futuro, de construir unidad. Vamos a hacer una oposición que tiene que ser activa frente a los retrocesos que la ultraderecha pueda generar. La división de nuestro sector solo fortalece a la derecha y la ultraderecha y creo que todos somos conscientes de eso. La gente no nos quiere ver peleando. Claro, así es que como ustedes escuchaban, no están para nada buenas las relaciones. El PS fue el primero en levantar la voz, pero le han seguido el PPD, lo dijo también hace un rato su presidente, y varios parlamentarios, por ejemplo, del Partido Liberal, del Partido Radical, de la Democracia Cristiana, están un poco todos contra el Frente Amplio y el PC por estas declaraciones de ayer y volvemos un poco a los inicios del gobierno, ¿no? A Prueba de Dignidad versus Socialismo Democrático, en posturas que tienen que ver, por ejemplo, con las leyes que abarca materias de seguridad. Es el caso de la ley Nain Retamal, hay que esperar el fallo de este caso de Gustavo Gatica para entender de manera fidedigna cuál fue la implicancia real de esta ley en el resultado que conocimos ayer, que a muchas personas y a todos en el oficialismo en general les parece negativo, les parece que no es una señal correcta que el ex carabinero Crespo haya quedado sin ningún tipo de sanción penal por lo que pasó, pero las consecuencias políticas están siendo bien complejas de enfrentar en el oficialismo. Sí, exactamente. Bueno, ahí veremos qué pasa ahí, ¿no? En esa materia. Javi, te agradezco mucho por este informe. Que estés muy bien. Buenas tardes. Hasta luego. Bueno, y queremos profundizar sobre este tema, ¿no? El análisis, bajarlo un poco a piso, y para eso estamos con nuestro analista político, Mauricio Morales, quien siempre amablemente nos ayuda a abarcar estos temas. ¿Cómo estás, Mauricio?
Hola Sabrina, ¿qué tal? Gusto en saludar. Igualmente. Bueno, partamos por lo que nos estaba comentando nuestra compañera Javiera Ponce. ¿Con qué sensación o cuál es el análisis que haces en torno a esta polémica que se está dando al interior del oficialismo? Bueno, tenemos guerras civiles simultáneas, Sabrina, en este preciso momento a nivel tanto de coalición como de partidos políticos. Por una parte está el Frente Amplio y el Partido Comunista fustigando al Partido Socialista por la aprobación de la ley Nain Retamal en circunstancias de que fue el propio gobierno el que puso urgencia al gobierno del presidente Boric para aprobar esta ley. Todo esto en el marco de la absolución de Claudio Crespo, que por lo sucedido con Gustavo Gatica. Ahí, bueno, como lo decía recién Javiera, el PS responde señalando que suspende las relaciones con sus socios, lo que tiene como efecto no asistir a la comisión política ampliada ni al cónclave. Ese tipo de respuestas, Sabrina, bueno, uno las podría interpretar de distintas formas, pero si es que un partido realmente está enojado con otro y está enojado en serio en el marco de una coalición de gobierno, se va. Quedan menos de 60 días en realidad, así que no tiene mucho sentido, y el PS ni siquiera amenazó con una situación como la que estamos viendo ahora cuando se produjo un escándalo mucho más grave, que fue el caso de la compraventa de la casa de Salvador Allende. Recuerda que eso trajo como consecuencia que su hija, Isabel Allende, la senadora, fuese cesada del cargo. O sea, una cuestión inédita en la historia de Chile, no solamente en la historia post-transicional, sino que en la historia político-electoral completa del país. Entonces, claro, hay una disputa entre el Frente Amplio PC versus el Partido Socialista, pero quedan menos de 60 días y lo que quedaría para pensar es si es que esta coalición se va a mantener como una sola oposición de cara a lo que suceda después del 11 de marzo. Y para Kast es una muy buena noticia que estén separando aguas en lo que era Apruebo Dignidad con el socialismo democrático, porque probablemente encuentre una oposición más dialogante en ese socialismo democrático, porque me parece que Kast no espera mucho ni del Frente Amplio ni del Partido Comunista para efectos de aprobar sus propuestas de ley. Eso es la guerra civil dentro de una coalición, pero también fíjate que hay una guerra civil dentro de un partido político, cuestión poco usual, sobre todo del partido que te voy a hablar, que es el Partido Comunista. Se envió una carta de los ministros Cataldo, Vallejo y Gajardo al presidente del Partido Comunista, Lautaro Carmona, solicitando que Daniel Jadue se retracte de sus dichos en torno a que esos ministros estarían detrás de una persecución judicial en su contra. Claro, estamos viendo a un gobierno que transmite en distintas ondas, ¿verdad? Y eso es cuando las cosas ya están terminando. El gobierno, encabezado por el presidente Boric, dice, bueno, nosotros hemos hecho 1000 cosas. Hay una plataforma en que se enumeran los 1000 logros del gobierno. Al mismo tiempo, el presidente Boric comenta el fallo del caso Gustavo Gatica, lo comenta ayer en un programa de televisión. Hoy día se produce el conflicto ya declarado entre el Partido Socialista, PC, Frente Amplio, pero te vuelvo a insistir, es un conflicto de marca menor en comparación a ojalá esta misma reacción que tuvo el PS la hubiese tenido cuando se produjo el caso de la fallida compraventa de la casa del presidente Allende. Y por último está esto que te acabo de comentar del Partido Comunista y el malestar que hay en algunos ministros del PC con Daniel Jadue por intermedio del presidente del partido, Lautaro Carmona. Sí, bueno, hace un tiempo ya el Partido Comunista antes se veía más como un alma, por así decirlo, ahora se están notando más estas divisiones. Pero en torno a lo que está pasando con el Partido Socialista y el Frente Amplio y el Partido Comunista, ¿cómo lo ves ahora en la recta final también para el gobierno? Que finalmente se esté dando, que no se ve que se está terminando el gobierno con un oficialismo unido, por así decirlo, que quizás sería el mejor escenario, sino que se está viendo este quiebre, ¿no? Sí, en realidad, fíjate, Sabrina, que nunca fue propiamente tal una coalición de gobierno. De hecho, fíjate que nunca tuvo nombre. ¿Te has fijado? Existió la Concertación de Partidos por la Democracia, Alianza por Chile, la Nueva Mayoría. Esta coalición nunca tuvo nombre, o sea, no fue bautizada por sus propios integrantes porque fue una coalición hecha al andar. Recuerda que si bien
el Partido Socialista, el socialismo democrático, entró al primer gabinete del presidente Boric, lo hizo con mayor autoridad y mayor fuerza una vez producido el resultado del plebiscito constitucional de 2022, cuando se produce el cambio en el Ministerio del Interior, entre otros, y entra Carolina Toá en reemplazo de Isquia Siches. Por lo tanto, lo que hizo el socialismo democrático fue entrar en un periodo de crisis muy temprana del gobierno del presidente Boric y administró y gestionó esa crisis teniendo al frente las materias de seguridad pública y el descontrol migratorio. Entonces, a lo que se dedicó el socialismo democrático fue a gestionar los problemas que comenzó a enfrentar el gobierno del presidente Boric sin pensar, fíjate, en armar una coalición de largo plazo. ¿Mauricio? Esta fue, claro, Kast nos dice el gobierno de emergencia, yo digo, bueno, esta fue una coalición de emergencia. Sí, Mauricio, mira, tenemos que ir a una pausa comercial. Te invito, por favor, que nos esperes unos minutos y a la vuelta seguimos profundizando sobre esto. No se vayan, ya volvemos. Estamos hablando con analista político Mauricio Morales sobre esta tensión que se está dando al interior del oficialismo. Existe un punto que me parece muy relevante, es verdad, no es que sean tan unidos, por así decirlo. Hemos visto que han tenido enfrentamientos en otras oportunidades, también sobre diversos temas, pero quedan tan poco de este gobierno. ¿Ves que era necesario llevarlo a un punto como el que vimos, Paulina Bodanovich haciendo un punto de prensa, o quizás se podría haber quedado más como en un reproche interno, por así decirlo, que finalmente uno se entera de eso, sale en los medios finalmente este reproche? ¿Se podría haber quedado quizás en algo más pequeño, quizás? Sí, coincido contigo, o sea, me parece que es un poco desproporcionada y exagerada la reacción del Partido Socialista. Y vuelvo a repetir, me hubiese gustado ver esta misma reacción cuando fue cesada del cargo Isabel Allende, la senadora histórica del Partido Socialista, a raíz de un tremendo error imperdonable, como el mismo presidente lo reconoció en una entrevista, respecto al proceso jurídico que se siguió para formalizar esa compraventa que a todas luces era inconstitucional porque estaba involucrada una senadora de la República. Lo segundo es que muy probablemente el Partido Socialista, al ver tan encima el fin del gobierno, quiera comenzar a despegarse y decir, bueno, nosotros colaboramos en esto, pero no somos parte esencial de un gobierno de estas características. Lo tercero es que con esta acción también está notificando a partidos, por ejemplo, como la Democracia Cristiana, que habría disposición para armar o reconstruir una nueva oposición a la antigua, es decir, la centroizquierda sin el Frente Amplio, sin el Partido Comunista. En cuarto lugar, también muy importante, que al parecer comienza a revivir esta microalianza o mini alianza denominada en su minuto Apruebo Dignidad entre el Partido Comunista y el Frente Amplio. En este caso lo hace casi por descarte. Es decir, se unen por las declaraciones comunes que tuvieron personas del PC y personas del Frente Amplio al Partido Socialista por la aprobación de la ley Nain Retamal. Y en quinto lugar, veremos cómo reacciona la opinión pública en términos de aprobación presidencial ante una situación como esta en que la coalición ya no resiste más. Yo creo que, o sea, yo digo que va a durar hasta el 11 de marzo. O sea, claro. Es casi imposible que se salgan del gobierno faltando menos de 2 meses, pero esto, Sabrina, creo yo que describe más o dibuja más o ilustra de mejor manera lo que va a pasar después del 11 de marzo que lo que ya pasó en estos 4 años de gobierno. Ya, sí, probablemente sí. Bueno, también sabemos que el socialismo democrático, por ejemplo, en el segundo proceso constitucional también fue más dialogante y pudo llegar más a acuerdos, por ejemplo, con las derechas que con la otra parte del oficialismo. Entonces ahí también se marca una diferencia bien notoria que quizás, como mencionas, se va a notar más cuando termine este gobierno. Ahora, el presidente de la República dio una entrevista a CNN y hizo varios análisis, varias autocríticas también. Lo voy a citar también para no entrar en parafraseo, pero dice, por ejemplo, Luis Castillo no estaba dentro de las personas que yo autoricé a indultar, por ejemplo, y se refirió a uno de los puntos que quizá uno de los puntos que más marcó este gobierno, el tema de los indultos. Y también, bueno, que Giorgio Jackson quizás hubo un error estratégico poniéndolo como en la SECPRES, ¿no? ¿Cómo ves estas autocríticas que está realizando el presidente de la República, que finalmente también muestra que otra cosa es con guitarra, ¿no? Que tanto se dice también en otras oportunidades? Sí, o sea, está reconociendo errores de diseño inicial. O sea, cuando él dice que fue un error nombrar a Giorgio Jackson en la SECPRES,
O sea, eso retrata la manera en que el propio presidente realiza una autocrítica respecto a cómo él veía la política en ese momento. Pero yo lo entiendo, fíjate. Y lo entiendo, ¿sabes por qué? Porque venía el presidente Boric de una victoria muy maciza en la segunda vuelta, sacándole más de 10 puntos a José Antonio Kast, sacándole 20 puntos en la región metropolitana. Y por otra parte, en la convención constitucional que se había elegido meses antes de la primera y segunda vuelta presidencial del año 2021, la izquierda había tenido un resultado extraordinario, dejando a la derecha en menos de un tercio. Claro. Entonces, muy probablemente, el presidente de la República en ese momento interpretó que la ciudadanía quería a personas como Giorgio Jackson en el gabinete. Yo no creo que Giorgio Jackson haya sido la causa de la crisis que posteriormente vivió el gobierno, pero si el presidente lo dice, habrá que confiar en eso. Lo segundo, la segunda autocrítica fue ese intento de entrada a Temucuicui. Te digo que claro. Él también lo señaló de la mano de Isquia Siches. O sea, ellos pensaron que una vez en el gobierno podían resolver el conflicto en la Araucanía de manera directa y breve. No fue así. Tercero, el caso Monsalve. El mismo presidente reconoce que lo más adecuado habría sido sacarlo del cargo apenas se enteró de la situación. Y lo último fue, lo dijo también el mandatario, lo que se produjo a raíz de lo que he mencionado un par de veces, que fue la compraventa de la Casa de Allende, y ahí él señala que fueron errores inexcusables. O sea, bastaba leer la Constitución o los artículos de la Constitución que tenían que ver con el involucramiento de legisladores en negociaciones con el Estado para darse cuenta de que eso no podía seguir adelante. Pero claro, son autocríticas, Sabrina, que nos pueden parecer muy circunstanciales, pero no está... Hasta el momento no he visto la autocrítica más de fondo, que corresponde, entre otras cosas, a haberse jugado muy tempranamente y de manera total y absoluta por la opción apruebo el año 2022. Recuerda, y creo que esto te lo he comentado, bueno, en ese caso sí, Giorgio Jackson lo hizo, supeditó prácticamente el éxito del programa del presidente Boric al triunfo de esa opción política. Y una vez producida la derrota, que fue 62-38, el gobierno ya no se pudo poner de pie porque fue la derrota ideológica más fuerte que tuvo. Mira, incluso yo te diría más, muchos dicen, la derrota más grande que ha tenido la izquierda fue la que se produjo en la reciente segunda vuelta presidencial. Yo digo, no, esa fue una elección presidencial y se pueden ganar o perder. Acá estábamos hablando de una constitución, es decir, del dibujo o diseño de las reglas del juego para un sistema democrático. Y el gobierno, al jugarse tempranamente por esa opción y siendo derrotado de manera inapelable, de ahí en adelante ya todo cambió y se transformó. Y fíjate que el presidente, ¿te acuerdas cuando era candidato decía Chile va a ser la tumba del neoliberalismo? Claro. No, no pasó nada de eso. O sea, las ISAPRES fueron salvadas. Las AFP siguen participando incluso después de una reforma previsional. No tuvimos cambio de constitución y el modelo se mantiene con buena salud. O sea, desde un punto de vista político, la constitución del 80 fue ratificada 2 veces y desde el punto de vista, porque estoy hablando del plebiscito 2023 también, que muchas veces se nos olvida, y el modelo económico sigue con la misma sanidad que mostró incluso durante el gobierno del presidente Piñera. No han habido grandes cambios. Este ha sido un gobierno más de gestión que de transformación, lo que no tiene nada de malo. Si el problema es haber entrado con una imagen de que acá se iba a transformar estructuralmente las bases sociales del país, y eso terminó por no ocurrir. Sí, no, es un buen punto de eso, un buen análisis de lo que ha sido también este gobierno, y bueno, veremos qué pasa también con la reunión que va a tener mañana con José Antonio Kast, que sin duda va a ser de interés. Mauricio Morales, muchísimas gracias por esta conversación y de seguro nos volvemos a encontrar en un tiempo más. Listo, un saludo a Sabrina y a toda la gente ahí en el estudio. Igualmente. Y los que están arriba, sobre todo, los que están en el switch. Chao.